Como presidente del sindicato policial, mi trabajo era proteger a mis agentes. Pero esa noche, el mayor peligro llegó en forma de uniforme, y la bota que me pisó la espalda era la de uno de los míos. La reunión se había alargado hasta el anochecer. Las negociaciones con el ayuntamiento siempre eran un tira y afloja, una batalla de voluntades y presupuestos, donde cada céntimo se luchaba como si fuera el último. Como presidente del sindicato policial, mi trabajo era ser la roca, el muro contra el que se estrellaban las excusas y los recortes. Esa noche habíamos conseguido un pequeño avance para el plan de pensiones de nuestros agentes. Y aunque estaba agotado, sentía esa familiar punzada de satisfacción. El aire frío de la noche me golpeó al salir del edificio. El aparcamiento estaba casi vacío, iluminado por el resplandor anaranjado de unas pocas farolas. Desabroché el nudo de mi corbata, sintiendo cómo la tensión del día empezaba a disiparse. Mi coche, un sedán discreto, estaba al otro lado del aparcamiento. Solo pensaba en llegar a casa, en la cena que mi esposa, Elena, me habría dejado calentando, y en el silencio reconfortante de mi hogar. Mientras caminaba, escuché el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto. No le di importancia. Un coche patrulla entró en el aparcamiento, moviéndose despacio. Probablemente una ronda rutinaria. Conozco los protocolos. He escrito algunos de ellos. Les dediqué una breve mirada y seguí mi camino, buscando las llaves en el bolsillo de mi pantalón. De repente, el coche aceleró y giró bruscamente, cortándome el paso. Las luces altas me cegaron, convirtiendo el mundo en una silueta blanca y borrosa. Instintivamente, levanté una mano para protegerme los ojos. Luego se encendieron las luces estroboscópicas, rojas y azules, pintando el aparcamiento con destellos de pánico. 2 puertas se abrieron de golpe. 2 figuras uniformadas salieron, usando las puertas como escudo. Sus movimientos eran torpes, nerviosos, demasiado agresivos para una simple comprobación. Eran jóvenes. Pude verlo en la forma en que sostenían sus armas con los nudillos blancos, con más adrenalina que juicio. «Al suelo, manos donde pueda verlas, ahora», gritó uno de ellos. Su voz era aguda, quebrada por la tensión. Mi cerebro, entrenado durante 25 años en la calle y en despachos, procesó la situación en un milisegundo. Descripción: hombre negro, traje caro, saliendo tarde de un edificio gubernamental. En su mente yo era un ladrón, un político corrupto, cualquier cosa menos uno de los suyos. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír, pero no había tiempo para la ironía. Había tiempo para la supervivencia. Lentamente, muy lentamente, levanté ambas manos con las palmas abiertas. «Tranquilos, oficiales», dije, usando mi voz de mando, esa que había perfeccionado para calmar disputas domésticas y negociar con tipos atrincherados. «Soy el presidente del sindicato, Marcos Reyes. Acabo de salir de una reunión en el ayuntamiento». «Cállate la boca y tírate al suelo», ladró el segundo, el más joven de los 2. Se movía por mi flanco, con la pistola apuntándome al pecho. No obedecí de inmediato. El orgullo, la incredulidad, me mantenían erguido. Yo era el hombre que luchaba por ellos, el que se enfrentaba a los políticos para que tuvieran mejores chalecos antibalas y un sueldo digno. Y ahora me estaban tratando como a un criminal en un callejón. «Escúchenme con atención», dije, manteniendo la voz firme pero sin desafiar. «Bajen sus armas. Están cometiendo un grave error». Esa fue mi equivocación. Para ellos, mis palabras no eran una advertencia, sino una amenaza. El primer oficial se lanzó hacia adelante. No hubo más diálogo. Sentí un golpe seco en la espalda, el aire escapándose de mis pulmones en un silbido.
El mundo se inclinó y el asfalto frío y rugoso me arañó la mejilla. El sabor a polvo y gasolina llenó mi boca. El peso de un cuerpo cayó sobre mi espalda, una rodilla clavándose entre mis omóplatos. Me retorcieron el brazo con una fuerza innecesaria y sentí un dolor agudo en el hombro, el mismo que me había molestado desde una vieja lesión. «Te dije que al suelo», gruñó el oficial en mi oído, su aliento caliente y cargado de adrenalina. No era solo el dolor físico, que era considerable, era la humillación, la traición. Mientras me ponían las esposas, apretando el metal frío contra mis muñecas hasta cortar la circulación, mi mente no dejaba de repetir una y otra vez: «Esto no puede estar pasando. No a mí, no por mi propia gente». Con la cara pegada al suelo vi cómo llegaba un tercer coche, con las insignias de sargento. La puerta se abrió y unas botas pulidas pisaron el asfalto. Una figura más vieja, más corpulenta, se acercó. «¿Qué tenemos aquí, muchachos?», preguntó una voz grave y cansada, una voz que yo conocía. Era el sargento Miller, un veterano a punto de jubilarse. Habíamos tomado café juntos la semana pasada. «Sargento», un sospechoso que coincidía con la descripción de los robos de vehículos de lujo en la zona, dijo el oficial que estaba arrodillado sobre mí. Se resistió a la autoridad. Miller se agachó, iluminando mi rostro con su linterna. La luz me hizo cerrar los ojos. Hubo un silencio largo, denso, cargado de una tensión que superaba con creces a la anterior. El peso en mi espalda desapareció de repente. El oficial se había levantado de un salto. Escuché al sargento Miller tragar saliva. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro tembloroso, cargado de un pánico que helaba la sangre. «Dios santo, quítenle las esposas, ahora mismo, y recen. Recen con todas sus fuerzas para que no les haya roto el hombro». Las manos del oficial temblaban mientras buscaba la llave en su cinturón. El clic metálico de las esposas al abrirse resonó en el silencio del aparcamiento como un disparo. Me levanté despacio, cada músculo protestando. El dolor en mi hombro era una brasa ardiente. Me sacudí el polvo del traje, un traje de $2,000 que ahora tenía una rodillera rasgada y manchas de asfalto. Pero el daño a la tela era insignificante comparado con la herida que sentía por dentro. Los dos jóvenes oficiales me miraban con los ojos desorbitados. El color había desaparecido de sus rostros. El que me había derribado, el más agresivo, ahora parecía un niño asustado a punto de llorar. «Señor Reyes, nosotros no sabíamos», balbuceó. «La descripción...» «Marcos, por el amor de Dios», intervino Miller, acercándose con las manos en un gesto de súplica. «Fue un error terrible, un malentendido. Podemos arreglar esto. Vayamos adentro, tomemos un café, hablemos». Lo interrumpí levantando una mano. No grité, no le di la satisfacción. Mi voz, cuando hablé, era baja, controlada y tan fría como el acero. «No, sargento, no vamos a tomar un café. Vamos a tener una lección de procedimiento». Me giré hacia los dos novatos. Sus miradas se clavaron en el suelo, incapaces de encontrarse con la mía. «Oficial», dije, señalando al primero con la barbilla. «¿Su nombre?» «Evans, señor». «¿Y usted?», pregunté al segundo. «Novak, señor». «Bien, oficiales Evans y Novak. Quiero que me digan, palabra por palabra, la descripción que recibieron por radio». Se miraron el uno al otro, buscando una salida que no existía. Miller parecía a punto de sufrir un infarto. Finalmente, Evans carraspeó. La alerta era sobre un hombre negro en un traje caro merodeando vehículos de lujo en la zona. Asentí lentamente, dejando que el peso de sus palabras llenara el aire.
Un hombre negro, en un traje caro. Esa era toda la descripción. Miré mi propio coche, un sedán de 5 años que difícilmente podría considerarse de lujo. Luego los miré a ellos. ¿Y la parte de merodear? ¿Fue cuando usé mis llaves para abrir mi propio coche? ¿O fue simplemente el hecho de mi existencia en este aparcamiento a estas horas de la noche? El silencio fue su respuesta. Una confesión en sí misma. Todo por lo que luchaba, todo contra lo que advertía en cada seminario y cada reunión se había materializado frente a mí. La enfermedad no estaba solo fuera, en las calles, estaba dentro, en nuestras propias filas. Yo, Marcos Reyes, el hombre que defendía a la policía, me había convertido en un hombre negro, un perfil, una amenaza andante. «Marcos, por favor», suplicó Miller de nuevo. «Son buenos chicos, solo están nerviosos. El barrio ha tenido problemas». «No me hables de problemas, Dave», le corté usando su nombre de pila por primera vez. Mi paciencia se había evaporado. «El problema es que tus buenos chicos casi me dislocan el hombro y me han tratado como a un animal basándose en el color de mi piel. El problema es que si yo no fuera quien soy, ahora mismo estaría en una celda o, Dios no lo quiera, en la morgue». Saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro y pude ver mi reflejo. Un hombre cansado, con la mejilla raspada y los ojos ardiendo de una furia gélida. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miller, su voz cargada de pavor. No le respondí a él. Miré directamente a la pequeña luz roja parpadeante en el pecho del oficial Evans. Su cámara corporal, nuestro testigo imparcial. «Voy a hacer mi trabajo», dije, marcando un número de memoria. «Voy a proteger a los buenos policías de los malos procedimientos y del prejuicio que nos está matando a todos». El teléfono sonó una vez, 2 veces. Luego, una voz somnolienta contestó al otro lado. «Jefe de policía D'Angelo». «Jefe, habla Marcos Reyes». Hubo una pausa. Pude oír cómo se incorporaba en la cama. «Marcos, ¿estás bien? Son casi las 11». «Estoy perfectamente, jefe», dije sin apartar la vista de la cámara de Evans. «Pero me temo que su departamento no lo está. Estoy en el aparcamiento del ayuntamiento. Me gustaría que usted y el fiscal del distrito se reunieran conmigo aquí. Inmediatamente. Ah, y dígale al fiscal que traiga una orden para incautar las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales Evans y Novak. Va a querer ver esto antes de que se filtre a la prensa». El jefe de policía D'Angelo llegó en menos de 15 minutos. Su coche, sin distintivos, se detuvo con un chirrido de neumáticos que delataba su urgencia. Salió del vehículo ya hablando por teléfono, con el rostro pálido bajo la luz de las farolas. Cuando me vio, con el traje sucio y la mejilla magullada, su expresión pasó de la preocupación a la pura consternación. El fiscal del distrito, un hombre meticuloso llamado Peterson, llegó justo detrás de él, con el rostro marcado por la confusión y el sueño interrumpido. La escena en el aparcamiento era surrealista. Miller, Evans y Novak estaban congelados en su sitio, como estatuas de la vergüenza, mientras yo me convertía en el epicentro de una tormenta que acababa de desatar. Expliqué lo sucedido con una calma gélida, sin adornos, sin emoción. Simplemente los hechos. Cada palabra caía como una sentencia. Peterson, un hombre conocido por su cautela, observó a los 2 jóvenes oficiales. «¿Es eso cierto?», preguntó. Evans y Novak solo pudieron asentir, mudos. El fiscal suspiró pasándose una mano por la cara. «Denme sus cámaras». Con las grabaciones aseguradas, el resto de la noche se convirtió en un borrón de procedimientos. Me llevaron a un hospital para que me examinaran el hombro.
Una contusión severa, pero sin fractura. Mientras esperaba los resultados, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de miembros de la junta del sindicato, de capitanes, de tenientes. La noticia se había extendido como la pólvora a través de los canales internos del departamento. A la mañana siguiente, me senté en la cabecera de la mesa de conferencias más grande del cuartel general de la policía. A un lado estaba D'Angelo y su plana mayor. Al otro, los abogados del sindicato y los representantes de la patrulla. En el centro de la mesa, una computadora portátil reproducía en bucle y en silencio las grabaciones de las cámaras de Evans y Novak. La imagen de mi cuerpo golpeando el asfalto era un recordatorio silencioso y poderoso de por qué estábamos todos allí. Evans y Novak fueron suspendidos inmediatamente, a la espera de una investigación interna que yo mismo supervisaría. Pero sabía que eso no era suficiente. Castigar a 2 peones no curaría la enfermedad. Esto no se trata de Evans y Novak, dije, rompiendo el tenso silencio. Mi voz resonó en la sala. Ellos son un síntoma, un producto de un sistema que les ha enseñado a ver a un hombre como yo. No como un ciudadano, un padre o un colega, sino como una amenaza inherente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que había jurado proteger. Durante años he luchado por más presupuesto, mejor equipamiento y mayores salarios para ustedes, y seguiré haciéndolo. Pero hoy nuestra lucha cambia. A partir de este momento, cada céntimo que obtengamos se destinará primero a la formación. No a simuladores de tiro, sino a simuladores de empatía. A entrenamiento de escalada, a cursos sobre prejuicios implícitos que serán obligatorios para cada oficial, desde el novato hasta el jefe. Hubo murmullos de protesta. Vi a algunos de los veteranos fruncir el ceño. D'Angelo me miró con una mezcla de pánico y comprensión en sus ojos. Sé lo que están pensando, continué volviéndome para enfrentarlos. Que esto es una reacción exagerada, que es políticamente correcto. Pero anoche, con la cara contra el asfalto y una rodilla en la espalda, les aseguro que no se sintió político, se sintió real. Les conté cómo, por un instante, el miedo me había paralizado. El miedo de que, a pesar de mi placa, de mi cargo, de mis 25 años de servicio, mi vida podría terminar en un aparcamiento por un trágico error. Les dije que si me había pasado a mí, el presidente del sindicato, podría pasarle a cualquiera, y que la confianza de la comunidad que tanto nos costaba ganar se desvanecía con cada incidente como este. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio de reflexión. Pude ver el cambio en los rostros de muchos de los presentes. La comprensión de que el nosotros contra ellos no era solo la policía contra los criminales, sino también la policía contra los mismos ciudadanos a los que servían. En las semanas siguientes, impulsé el programa de reforma más ambicioso en la historia del departamento. Lo llamamos el Proyecto Puente. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos me llamaron traidor, pero muchos más, especialmente los oficiales más jóvenes, me apoyaron. Entendieron que estaba luchando por el alma de nuestra profesión. Nunca volví a ver a Evans y Novak con un uniforme. Fueron despedidos y se enfrentaron a cargos civiles. No sentí ninguna alegría por ello. Solo una profunda tristeza por el potencial desperdiciado. Mi hombro sanó, pero la cicatriz en mi confianza, en mi visión del mundo permanecería para siempre. No fue una victoria fácil, ni una solución mágica, pero fue un comienzo.
Cada vez que veía a un oficial hablando con un ciudadano en la calle, no con sospechas, sino con respeto, sentía una pequeña chispa de esperanza. La lección de esa noche fue dolorosa, grabada en mi piel y en mi espíritu, pero había servido para algo. Había obligado a la gente que me rodeaba a mirarse al espejo y a preguntarse si la persona que les devolvía la mirada era un guardián o una amenaza. Y para mí, esa pregunta y la lucha por asegurar la respuesta correcta se convirtió en el verdadero propósito de mi trabajo.